Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes, que nos permitan entrar en sus hogares en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Bienvenidos ahora en este programa en el que nos ocupará contemplar el amor omnipotente y paternal y misericordioso de nuestro Dios, en el año de la misericordia de nuestro Padre Dios, que es un corazón misericordioso, rico en amor, en perdón, en misericordia, y que nos ofrece las puertas de su corazón abierto para ingresar a ese manantial de vida que es el corazón de Dios. Recordemos que nuestros programas de Urgente llamado a la Santidad tienen como finalidad principal ayudarnos a descubrir esa urgencia de caminar en el camino de la vida, esa urgencia de vivir aquella llamada de nuestro Dios que nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el fuego del amor de Dios que quiere manifestarse en nuestros corazones y nos concede nuestro Dios un año de misericordia. El corazón misericordioso de nuestro Padre Dios es el objetivo de este tema de hoy. El amor misericordioso es la segunda verdad del camino de santidad. Recordemos que en este camino de santidad que nos ocupa meditar en cada programa, tenemos dos grandes verdades que animan, que informan, que conforman este programa, estas meditaciones. Las dos grandes verdades son: primera, nuestra miserable pequeñez, pero segunda gran verdad, que a pesar de nuestras miserias, de nuestra nada, de nuestra miserable pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. De ese amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios nos ocupamos en este programa a la luz de la palabra de Dios. Vamos a escuchar algunos pasajes, a meditar algunos textos de la Sagrada Escritura que nos hacen ver claramente ese amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. El amor de Dios nos apremia. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, ha venido para revelarnos el corazón del Padre. Jesús dijo un día a Felipe, cuando le dijo: Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que muéstranos al Padre? Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien ha venido a revelarnos ese rostro del Padre, y ese es un rostro de misericordia. En aquella parábola del hijo pródigo, o la parábola del Padre de las misericordias, podríamos llamarle así, vemos cómo el Padre del cielo es un Padre que, cuando su hijo se le va, porque respeta la voluntad del hijo y se va de la casa, despilfarra sus bienes viviendo de una forma desordenada, y una vez que ha dejado y ha gastado todo y ya le ha llegado el momento de la miseria, de sentirse nada, de sentirse tan abajo, al grado de quererse comer la comida de los cerdos, como lo presenta la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo entra dentro de sí mismo y reflexiona y dice: ¿cuántos criados en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como al último de tus criados. Pero aquel padre no es un padre que va a recibir al hijo para tenerlo en el último lugar. Todo lo contrario, va al encuentro de aquel hijo que viene arrepentido de sus pecados. Es justamente lo que nuestro Dios quiere en el año de la misericordia, que nos sintamos realmente lejos de la casa del Padre, pero que tengamos la certeza y tengamos el valor de regresar a la casa del Padre y sentir ese abrazo de nuestro Padre Dios que sale al encuentro y que dice: no me importa tu pasado, no me importa tu pecado, no me importa lo que hayas hecho, no me importa que hayas despilfarrado tus bienes, no me importa que te hayas quedado sin sandalias en los pies, sin una ropa que ponerte. Yo al momento, diría el Padre Celestial: vengan, hagamos una fiesta, pónganle anillo en su dedo. El anillo significa la unión del nupcial de Dios con el alma. Y hagámosle una fiesta, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es justamente ahí donde podemos encontrar
la misericordia del Padre, del corazón del Padre. El corazón del Padre es un corazón misericordioso. Es un corazón que se conmueve ante la miseria del hombre, ante aquellos hijos que se han alejado de Él. Hoy el año de la misericordia es para cada uno un año de gracia tan singular para que podamos regresar a la casa del Padre y podamos abrazar el amor del Padre, sentir el abrazo del Padre, sentir ese Padre que está tan cercano, ese Padre que manda a celebrar una fiesta que es justamente las bodas del Cordero. Y ahí podemos nosotros encontrar la grandeza del amor del corazón del Padre, el amor omnipotente, paternal y misericordioso. Qué alegría es contemplar esta verdad. La verdad es que contamos con un Padre muy bueno, con un Padre bondadoso, con un Padre que no quiere que el Hijo esté lejos, con un Padre que sabe que el Hijo que se le ha extraviado lo va a buscar y mira cada mañana, contempla por el camino por donde aquel hijo se ha ido para ver el regreso de aquel hijo y no espera que el hijo llegue, sino que el mismo Padre sale al encuentro de su hijo para darle el abrazo de paz y de amor. Muy enfermo aquel hijo regresa, mas sin embargo la medicina del Padre está dispuesta para recibir al hijo y para darle el remedio necesario para que pueda ponerse el vestido nuevo, para que pueda ponerse las sandalias, para que pueda acercarse al banquete. Y tú, mi querido hermano, que participas en tu programa de urgente llamado a la santidad, en este programa en el que te estoy invitando a conocer el amor misericordioso del corazón del Padre, tú eres el candidato para volver a la casa del Padre. Tú eres un candidato, por pecador que seas, de sentir el abrazo del Padre. Porque el abrazo del Padre está extendido sus brazos para todos, inclusive para el más grande de los pecadores. Si tú eres uno de los más grandes criminales y pecadores, recuerda que el corazón del Padre está abierto para ti. Esto significa precisamente el año de misericordia y de amor, del amor omnipotente, paternal y misericordioso del Padre. Hay un episodio que en otros programas ya lo he comentado, pero ahora me parece muy importante nuevamente traerlo ante ustedes, de aquella pequeña niña que amaba entrañablemente a nuestro Dios con un amor entrañable y puro, Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ya estaba haciendo sus trámites para ingresar al Carmelo, para dedicar toda su vida, no muy larga vida, pero sí muy fecunda, ingresó al Carmelo a la edad de 15 años y a los 24 años de edad voló al cielo. Suficientes estos años para que pudiera ella asimilar y vivir el amor, siendo ella el amor, como ella misma lo dijo, en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Un día ella caminaba por las calles de París, en Francia, cuando encontró en un puesto de periódicos, un periódico llamado La Croix en aquel entonces, y ahí se encontró una nota de encabezado de aquel diario de periódicos que decía: Pranzini, gran criminal, ha sido sentenciado a muerte y será ejecutado el día de mañana. Hacía la nota y después ahí hablaba de todos los crímenes y pecados que aquel hombre criminal había hecho en aquel tiempo allá en aquella ciudad de París. Cuando Teresita vio aquella nota de aquel criminal que había sido sentenciado a muerte, al momento sintió en su corazón que esa alma no podía perderse, porque para ella estaba abierto el corazón misericordioso de nuestro Padre Dios, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, había derramado hasta la última gota de sangre para liberar a este pecador, para salvar al pecador, porque Jesucristo en la cruz extendió, como lo vemos aquí en este crucifijo, extendió sus brazos en la cruz para derramar hasta la última gota de su sangre y rescatar aún a los más grandes criminales y pecadores. Y por eso el corazón misericordioso del Padre se estaba conmoviendo ante la fe de aquella niña de a escasos 15 años que al ver la noticia de la ejecución del criminal, no duda aquella mujer, aquella santa, de ir ante nuestro Señor en la Eucaristía.
De ahí, después de ver la noticia, se va ante el sagrario y ahí se postra de rodillas y le ruega con el corazón, pero con una gran confianza por la conversión de aquel pecador. Y le dice a nuestro Señor: Señor, tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por este criminal que va a ser ejecutado. No es posible que este hombre por el cual derramaste tu sangre se vaya a perder su alma. No es posible. No lo permitas, mi Señor. Por eso en este momento yo tengo la confianza, mi Jesús, ante tu presencia, que aunque este hombre no diera ni siquiera alguna muestra de arrepentimiento o de volverse a ti, Señor, tú en este momento ya lavaste su alma con la sangre preciosa que derramaste en la cruz por él. Y por eso creo que él ya ha sido perdonado. Y en este momento estoy segura que este criminal ha sido lavado por esta oración que tengo yo de confianza ante ti, pidiendo por ser rescatado este pecador. Teresita le dice a nuestro Señor: Señor, creo y confío que ya le has perdonado, pero para que yo pueda de alguna forma sentir en mi corazón el consuelo de tu respuesta, yo quiero pedirte una señal, Señor, que mañana cuando este hombre sea llevado a la ejecución, antes de ser ejecutado, tome en sus manos un crucifijo y lo bese por 3 veces, con gran arrepentimiento. Y Teresita consiguió esa gracia para aquel criminal. Cuando llega el día de la ejecución, Teresita, después de haber pasado la ejecución, acude presurosa al puesto de periódicos para ver la noticia y se encontró con la noticia de que ya había sido ejecutado, pero en la nota decía: por un acto singular y muy extraño, aquel hombre pidió al capellán, al sacerdote capellán, el crucifijo y lo besó por 3 veces. Señal que Teresita le había pedido a nuestro Señor de que aquel hombre criminal había sido perdonado de sus pecados y había sido rescatada su alma. Y Teresita comenta: Prancini, así se llamaba aquel criminal, fue mi primer hijo, el primer hijo espiritual. Seguramente, comentaba un sacerdote del Seminario Mayor de Guadalajara, el padre Miguelito Sánchez, en paz descanse, comentaba: cuando a aquel criminal se le cortó la cabeza, gracias a la oración de intercesión de Teresita, la cabeza del criminal cayó al suelo y seguramente su alma voló al cielo. Aquel criminal seguramente le pasó lo que al buen ladrón, que le dijo a nuestro Señor en el último momento de su vida: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y seguramente fue lo mismo que le dijo a este criminal por la oración de Teresita. Qué hermosa es la oración de intercesión ante nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Qué importante es estas almas que interceden ante Jesús en la Eucaristía, que van ante los sagrarios. Hoy para ti, mi querido amigo, que participas en tu programa de urgente llamado a la santidad, te digo que tienes una tarea, una misión muy importante, muy grande, de rescatar a tantos pecadores y tantos criminales que hoy en el mundo viven extraviados porque tú no oras por ellos, porque tú no te sacrificas por ellos, porque tú no tienes el corazón misericordioso del Padre. El corazón misericordioso del Padre es un corazón que se conmueve ante el pecador y no quiere que ningún pecador se pierda. Por eso el corazón del Padre se abre. Es el corazón misericordioso que no quiere que nadie se pierda. Fiel es Dios, dice la Sagrada Escritura, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esta es la misericordia del amor del Padre. Dice nuestro Señor en un pasaje, en varios pasajes, en varios salmos, dice: Dios es rico en misericordia y en amor, y Él no deja lugar a la cólera ni a la ira, sino que su misericordia y su amor duran por siempre. Ese es el amor del corazón del Padre. Nuestro Dios tiene gozo en revelarse como un Padre muy bueno. Y veamos lo que dice el Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por los fieles, porque sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos barro. Qué hermoso es este pasaje. Nos quedamos con este texto que acabamos de escuchar y vamos a ir a un corte, regresaremos y comentaremos este pasaje que nos deja un sabor tan agradable. Es el Salmo 102, que nos va llenando el corazón de confianza. Deberíamos llenarnos de esa gran confianza, porque así es el corazón del Padre, rico en bondad y en misericordia. Vamos a un corte y volvemos con ustedes, no se vayan. Con ustedes, y qué agradable es el sabor que nos deja la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, que es palabra de vida y que nos induce a poder comprender con claridad el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. La primera exhortación que nos hace el Salmo 102 que acabamos de escuchar es: bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. ¿Cuánto debemos tener presente los beneficios divinos? Cada instante de nuestra vida es un acto de misericordia de Dios, porque si Dios retirara de nosotros el aliento, expiráramos. La vida es un regalo del amor de Dios. Cada momento, cada respiro de nuestro corazón es un respiro del amor de Dios en nuestra vida. Es la misericordia de Dios que se revela, que se manifiesta. ¿Cómo deberíamos estar gozosos cada día bendiciendo a nuestro Dios? Porque Él rescata la vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura. Es el amor misericordioso de nuestro Dios. El amor de un Dios que nos ama. El amor de un Dios que está con nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Así lo dice Jesús en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos ha llamado para vivir una vida abundante. El Señor nos ha llamado para vivir en el gozo y en la paz, en la alegría, en la certeza de que vamos por el camino de la salvación y de la vida, porque la misericordia del corazón del Padre es una misericordia que rebosa de grande bondad y misericordia. El profeta Ezequiel, allá en el Antiguo Testamento, nos habla en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel de aquel manantial de agua que salía del oriente del altar y que manaba del templo y que corría como un manantial de vida con aguas cristalinas, y que por donde iba pasando aquel manantial brotaban los árboles, daban frutos deliciosos, cuyos frutos eran sabrosos, cuyas hojas eran medicina, etcétera. Son las imágenes que usa el profeta para darnos a revelar y entender esa gran misericordia del amor de Dios que se iba a derramar en el futuro y que ahora podemos disfrutar cuando acudimos a la Eucaristía, cuando vamos ante la presencia de Jesús sacramentado. Ahí está brotando ese torrente de agua viva. Del corazón abierto de Cristo nace la iglesia, nacen los sacramentos. Del corazón abierto de Cristo sigue saliendo ese río, ese manantial de agua y sangre, como decía el apóstol San Juan, cuando al pie de la cruz contempló que cuando el soldado le atravesó el costado, de su costado salió sangre y agua. La sangre de la redención, el agua de nuestro bautismo, la vida divina que está emanando del corazón de Dios. Y por eso el mundo de hoy se está muriendo de frío y de tristeza y de vacío, porque no acude a la fuente de la vida, porque no va y se baña en ese manantial que brota del corazón abierto de Cristo en la divina Eucaristía. Si los sagrarios estuvieran custodiados por tantas personas que sufren, por tantas personas que están dolidas porque se alejaron de Dios, si el corazón del hombre de veras supiera y descubriera dónde está el manantial de la vida, no hubiera personas tan vacías y tan tristes y tan desesperadas porque no han encontrado ese manantial de la vida, que es el corazón de nuestro Dios, es el corazón de nuestro Padre misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso, nos dice el Salmo 102. Es lento a la ira y rico en clemencia. Tantas veces hemos ofendido tan gravemente a nuestro Señor con nuestros actos pecaminosos y aún sin embargo, a pesar de nuestros muchos pecados y miserias, Él sigue esperando en nosotros, sigue tendiéndonos la mano, sigue abriéndonos el corazón, porque a pesar de nuestros pecados, la misericordia de Dios nunca se agota, es inmensa, es infinita la misericordia de nuestro Dios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los fieles. ¿Por qué? Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Cuando Santa Teresita, volvamos a Santa Teresita del Niño Jesús, aquella pequeña hija del amor del Padre, que recibió en su corazón la llamada para hacer en la iglesia el amor. Ella cuando medita en esa gran confianza que debemos tener en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, ella dice que si, así lo reflexiona ella, si ella hubiera cometido aún el más grande y horrible de todos los pecados, aún hubiese sido la más grande pecadora, hubiera ella al momento de descubrir sus pecados, experimentar en su corazón el dolor de haber ofendido a nuestro Dios y con el corazón lleno de dolor, dice Teresita, acudiría al corazón de Dios para depositar ahí mis pecados y esos pecados se desvanecerían como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Esa es la confianza que debe de animarnos. Por eso para ti, querido amigo, que participas en este tu programa de urgente llamado a la santidad, yo te digo hoy que para ti, aunque seas el más grande criminal y pecador, si has unido al crimen organizado, al narcotráfico, a lo que tú hayas hecho, al trata de personas, cualquier pecado, en la misericordia de Dios te abre las puertas para que tú puedas ser rescatado y puedas llegar al amor del Padre. Para ti está abierto el banquete de la vida. Mira que muchos dinero y muchas cosas que has adquirido, fruto de muchas veces del crimen o del pecado, ese dinero te está taladrando tu alma porque no te vas a llevar nada cuando llegues a la presencia de Dios. Los bienes materiales, así es todo el oro del mundo, dice nuestro Dios, de nada le sirve al hombre si pierde la vida divina. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? Lo más hermoso y lo más grande para ti, aunque seas el más miserable de esta vida, es que no pierdas a Dios. El que no pierde a Dios es el más rico de todos los seres humanos, porque reconoce en la presencia de Dios la mayor riqueza. Cuando nuestro Señor hablaba del tesoro divino, hablando justamente de la vida divina, de la vida de la gracia, de la amistad con Dios, decía que aquel que se ha encontrado un tesoro va y vende todo lo que tiene para ganarse aquel tesoro y guardar ese tesoro para siempre. San Pablo llegó a comprender esta verdad, San Pablo dice, todo lo tengo como estiércol, como basura, por tal de ganar a Cristo. De nada sirve los bienes materiales, de nada sirve que hayas adquirido propiedades, casas, automóviles, dinero en cuentas grandes de dinero en el banco, de nada te va a servir. A nadie, decía un día el Papa Francisco, lo han visto jamás llevar a su difunto con toda una mudanza de sus pertenencias a la tumba. A nadie. Nadie se va a llevar a la tumba nada de lo que tiene. Todo se va a quedar en esta vida. Solamente lo que te vas a llevar a la vida eterna es tus buenas obras, es tu amor a Dios, es haber vuelto a la vida, al banquete de la vida y participar de la misericordia, del amor del Padre. Al final del Salmo 102 dice, como un padre siente ternura por sus hijos, así es el Señor lleno de ternura para sus fieles, porque sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos barro. La primera verdad del camino de santidad, no lo olvides. La primera verdad de ese camino de santidad es el reconocimiento de tu barro, de tu miserable pequeñez, de tu nada. Pero eso no te debe llevar a la depresión ni a sentirte mal, porque debes equilibrar esas dos grandes verdades. Por un lado, el reconocimiento, sí, de tus miserias, pero por otro lado, la confianza y el abandono en el amor paternal y misericordioso de tu Dios. Aunque no tengas nada en esta vida, aunque no cuentes más que con tus propias miserias, debes tener la certeza y la alegría
de que siempre contarás con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de tu Dios. Hay un pasaje muy hermoso del profeta Isaías, capítulo 49, versículo del 14 al 16. Te lo voy a leer, porque es un pasaje muy hermoso que nos deja ver precisamente esa confianza que tú debes tener en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. En este año de la misericordia, nos dice el texto, nuestro Señor afirma, Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse del fruto de su vientre? ¿No compadecerse del hijo de sus entrañas? Es una pregunta que te hace nuestro Dios. Pues bien, aunque las madres de la tierra, aunque los seres humanos pueden olvidarse, yo no me olvidaré de ti. Mira cómo te llevo tatuado, grabado en la palma de mis manos. Qué claro nos habla nuestro Dios, ¿no les parece? Querido amigo de María Visión, querido amigo de tu programa de Urgente Llamado a la Santidad, qué clara es la palabra de Dios. Claramente sí sabemos que los humanos podemos olvidarnos de nuestros seres queridos, una madre, y hoy tristemente vemos cuántas mujeres, madres, desprecian a sus hijos, hasta los abortan, terrible crimen del aborto. Mas sin embargo, el Señor nunca te abortará, porque el Señor está en ti y tú estás grabado en la palma de tu mano. Eres como la niña en sus ojos, aunque las madres llegaran a olvidarse, nunca el Señor se olvidará de ti. Y esta es promesa divina, esta es palabra de Dios. Así es que no se justifica que tú puedas decir, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me hace caso. Esa es una blasfemia. Podríamos decir que simplemente lo que pasa es que tú no has sabido escuchar a Dios, que tú no has sentido el deleite, el sabor sabroso de que Dios te ama. Sí, decía nuestra madre en una de las apariciones de la Santísima Virgen, si ustedes supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Si ustedes supieran cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama nuestro Padre y cuánta misericordia para nosotros, lloraríamos de alegría, de gozo, de saber el amor omnipotente y paternal de ese Dios que nos tiene grabado en la palma de sus manos. Esa es la misericordia de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, abundan los testimonios del amor de Dios, pero más abundan ya ahora en el Nuevo Testamento, en el cual encontramos muchos pasajes que nos van hablando de esa bondad y misericordia de Dios. Dice el libro, en la carta de Tito, capítulo 3, número 3, 4. Aparece la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia los hombres. Aparece la bondad y el amor de Dios, de nuestro Dios, para con los hombres. Y mi hermano, ¿cómo podemos dudar ya en el Nuevo Testamento cuando vemos a Jesucristo y aquí lo estamos contemplando en el altar, en esta capilla de oración permanente, a Jesucristo clavado en la cruz, a Cristo que está ahí extendiendo sus brazos y que está ahí con su dolor y su sangre para redimir a la humanidad? Allá en el Calvario Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y para qué derramó su sangre? La derramó para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos dudar de esa forma de la misericordia y del amor de nuestro Dios? El Evangelio es el gran mensaje del amor del Padre. Puede resumirse en estas palabras de su Hijo divino Jesús. Juan capítulo 3, 16 y 17. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Qué grande es el amor de nuestro Padre. Qué grande es el amor omnipotente, paternal y misericordioso. Qué bien nos revela Jesús a nuestro Padre Dios en la parábola que al inicio de este programa hemos compartido, hemos comentado, la parábola del Padre de las Misericordias, o la llamada también del Hijo Pródigo. Es un padre que no puede olvidarse de su hijo, es un padre que ante su hijo rebelde se postra para ponerle sandalias, para ponerle el vestido nuevo, para mandarle a hacer una fiesta, un banquete, después de haber regresado de aquel camino de alejamiento de la casa del Padre. Es un padre que cuando lo ve regresar al hijo andrajoso, con hambre, muriéndose de hambre,
Recordemos aquellas palabras del hijo pródigo: ¿cuántos criados en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Dice la escena bíblica, en aquella escena de la parábola, que aquel hijo quería hartarse de la comida de los cerdos y ni eso se le permitían. Así el hombre se puede hartar de las cosas de este mundo, pero solamente Dios le puede dar la verdadera felicidad. Qué Padre tan bueno, qué Padre tan misericordioso es nuestro Padre Dios. Nos habíamos imaginado a un Padre como un viejo muy serio, abusto, tal como los pintan muchas veces los artistas en las imágenes, mas sin embargo, nuestro Padre Dios es un Padre bondadoso, tierno y fiel. Mi querido amigo y hermano, cuánta alegría nos debe causar saber estas noticias por la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, y grabar en nuestro corazón estas verdades de que aunque seas el más grande de los pecadores, el Señor siempre estará contigo, dándote su misericordia y tu amor. En el momento en que tú te arrepientes, vuelves a Él siempre está dispuesto a socorrerte. Qué distinto es el Padre que nos revela la palabra de Dios. Nos vamos a ir a un corte nuevamente y no se vayan, porque estamos con ustedes y seguimos en este caminar, en este tema de hoy: la misericordia del corazón omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Con ustedes en su programa de hoy, en la misericordia del amor del Padre, el amor omnipotente, paternal y misericordioso, especialmente para vivir plenamente este año de la misericordia, que es un regalo del amor del Padre. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, quiso dar a la Iglesia un año extraordinario de gracia, porque el corazón de Cristo, buen pastor, manifestado en el Santo Padre Francisco, reconoció y vio a la luz de la palabra de Dios la gran necesidad en el mundo de hoy de experimentar el amor misericordioso y bondadoso de nuestro Padre Dios. Qué bien se nos revela este Padre de amor, qué bien lo captó San Pablo cuando nos dice en el capítulo 1, versículo 3 de la segunda carta a los Corintios. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, qué frase tan preciosa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy viven atribulados? ¿Cuántas tribulaciones vive el hombre de hoy? Es un hombre atribulado porque no ha querido reconocer el amor y la misericordia de nuestro Padre Dios. Cuando el hombre reconozca el amor y la misericordia de su Padre, de nuestro Padre del cielo, se acabarán las tribulaciones y los vacíos del corazón del hombre, porque el corazón está hecho para Dios. Decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descanse en ti. Es justamente ahí donde está la clave para poder vivir en esa verdadera alegría, gozo y paz. La alegría de experimentar ese amor y cercanía de nuestro Padre Dios. Bendito sea Dios, podemos decir juntamente con San Pablo, en este versículo 3 del primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Podríamos decir con toda verdad: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo. ¿Acaso no recuerdan ustedes, mis queridos hermanos? Recordemos aquellas palabras que Jesús mismo nos dice cuando dice: vengan a mí todos los que anden cansados, agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Cuando nos encontramos ante la bondad y misericordia de Dios, encontramos el descanso. Cuando nos abandonamos en la misericordia y en el amor de Dios, encontramos el descanso. Qué bien nos habla nuestro Dios. Y así, qué amable es nuestro Señor Jesús en todas estas expresiones, en las escenas del Evangelio. A Jesús lo critican porque se junta a comer con los pecadores. Y Él responde:
No tiene necesidad del médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores a la penitencia. Es justamente ahí donde se revela muy palpablemente la misericordia del Dios de nuestro Padre misericordioso. Por eso, ¿cómo debemos meditar, leer, repasar, contemplar sobreabundantemente las escenas, que son muchas, de los pecadores públicos de la Sagrada Escritura? Por ejemplo, en Lucas 7:37 y siguientes, la mujer adúltera, la del buen ladrón arrepentido allá a un lado de la cruz. Qué corazón tan bondadoso y misericordioso de nuestro Dios, que pidió inclusive perdón y disculpa para los que lo habíamos crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Capítulo 23 de San Lucas, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso podemos ver estos dos grandes abismos. Por un lado, la miseria del hombre. El hombre es profundidad, su corazón es un abismo, dice el Salmo 63. Por otro lado, es el Señor un abismo de misericordia, dice el Salmo 36, versículos 6 y 7. Señor, tu misericordia se levanta sobre los cielos. Tus juicios son un insondable abismo de misericordia. Vivamos pues esta vida abundante, más y más, estos dos grandes abismos, del abismo de nuestra miseria, pero del abismo insondable del amor misericordioso de nuestro Dios. Y esto nos debe de llenar de gran alegría. Pero en forma práctica, al concluir este programa, yo quisiera invitarles, mis queridos hermanos, a que reconozcamos y vivamos en todo este año de la misericordia la necesidad de acudir a las fuentes de la misericordia, a una auténtica conversión, a vivir los sacramentos que nos llevan a palpar el amor misericordioso de nuestro Dios. El sacramento de la reconciliación, de la penitencia, acercarse a recibir el perdón de tus pecados, aunque hayas tenido muchos años alejado del amor del Padre, aunque hayas vivido como aquel hijo pródigo, aunque seas el peor de los criminales. Hoy el Señor, a través del sacramento de la reconciliación, de la misericordia, el Señor te invita al perdón y a la paz, para que experimentes en todo este año y en toda tu vida el amor, el abrazo del amor misericordioso de Dios. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el sacramento después del perdón y de la misericordia, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, es la vida que se te revela como una expresión de la misericordia del corazón del Padre. Es la vida que se te da en el alimento de la Eucaristía, cuando tú puedes alimentarte del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y como dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Acto de la misericordia divina que te resucita, que te da la vida, cuando tú te acercas a recibir el pan de la vida, el pan de los fuertes. La Eucaristía, que además de ser un alimento, también es tu compañero de camino, de peregrinación, para que puedas acercarte a los sagrarios, especialmente para que en el año de la misericordia los sagrarios ya no estén tan abandonados y empolvados, sino que los sagrarios, que son las prisiones de amor, sean lugares llenos del calor y del fuego del Espíritu Santo en aquellas personas que acuden ante el sagrario como guardias fieles y amigos de Jesús sacramentado, para recibir ahí la misericordia del corazón del Padre. Porque en la adoración eucarística está justamente revelándose y manifestándose la misericordia del amor del Padre. Aquí en este lugar desde donde estoy transmitiéndote tu programa, aquí tienes esta capilla, que es una capilla de adoración permanente, que día y noche puedes encontrar aquí el amor de tu vida. Jesús al centro del altar, en este momento resguardado por respeto por este programa, pero se abre y está expuesto para que todo el día y toda la noche puedas venir aquí para recibir la misericordia del corazón del Padre. Jesucristo extendiendo aquí en este altar sus brazos en la cruz, y a un lado y otro del crucifijo encontramos a San Pío de Pietrelcina y a San Juan Pablo II, que están intercediendo por todos aquellos que aquí vienen a este lugar día y noche para recibir la misericordia de Dios.
Yo soy testigo porque me ha llegado muchas personas que han venido a este lugar y por la intercesión de San Juan Pablo II y San Pío de Pietrelcina ante nuestro Señor sacramentado, que es el centro y el principal motivo de la presencia en este lugar de quienes vienen a adorarlo, encuentran aquí gracias de sanación y de liberación y salen de este lugar liberados para la gloria de Dios. Salen con gran liberación. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de la vida. Los santos son intercesores ante Dios. En este lugar San Pío de Pietrelcina, el santo de las llagas de Cristo, que vivió la pasión de Cristo. En este lado a San Juan Pablo II y Jesucristo en este lugar extendiendo sus brazos a ti. Y en la Eucaristía, desde luego que Él está vivo para escuchar todo lo que tú vengas a presentarle a este lugar. Y yo te quiero, aprovechando este momento en este programa del Año de la Misericordia, que por todo este Año de la Misericordia puedes visitar este lugar. Aquí en el atrio de la iglesia, de este templo de la Inmaculada, la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, te recibe con su amor maternal en el atrio para que al llegar puedas encontrar su amor maternal, orar ante la presencia de la Santísima Virgen María, y de ahí ella te va a mandar aquí para decirte desde ese lugar donde ella estará presente, para decirte: hagan lo que Él les diga, como lo dijo en las bodas de Caná de Galilea. María nos lleva a Jesús. María nos va a reportar para que vengamos a este lugar, para que lo adoremos, para que reconozcamos aquí en este lugar la presencia de Dios, para que te sanes y te liberes de todas sus ataduras y cadenas, porque el Señor ha destruido las fuerzas del mal. El demonio está vencido, está derrotado, solamente daña y oprime a los que se le acercan, entrando en sus terrenos de opresión, como son todos los campos, lamentablemente, de el esoterismo, de la superstición, de la brujería, de todo aquello que es condenado por la Sagrada Escritura, como lo dice el capítulo 18, versículos 9 al 15 del libro de Deuteronomio, cuando nuestro Señor a aquel pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida le dice: cuando hayas entrado a la tierra, cuando vayas a entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a cometer las abominaciones de esos pueblos, que no haya nadie en ti que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, que nadie que consulte a los astros, que los horóscopos, que la lectura de las cartas, que las limpias, que todo ese, el que hace estas cosas es una abominación a los ojos de Dios. Porque toda superstición es un pecado que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, contra la virtud de la religión, contra el amor de Dios. Y aquí el Señor te ofrece la sanación y la liberación gratis. Como lo dijo Jesús a los apóstoles: gratuitamente han recibido este poder, ejérzalo gratuitamente. El Señor no te cobra, pero el Señor te sana y te libera gratuitamente. Hermano, hoy estás siendo invitado en este programa del amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, a venir a este lugar, a venir aquí a postrarte, a recibir la misericordia divina. Este lugar está ubicado, tú lo debes recordar, en la calle Santa Mónica del centro de la ciudad, muy cerca del santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe, por la calle Santa Mónica, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña, a media cuadra. Ahí encontrarás, al llegar al atrio, a nuestra Madre Santísima, que estará ahí para recibirte y te mandará aquí a la capilla para que recibas aquí la misericordia del corazón del Padre, para que recibas el amor del corazón del Padre, para que experimentes en tu vida ese amor misericordioso ante la adoración de Jesús en la Divina Eucaristía. Y puedes venirte a cualquier hora que tú quieras, del día o de la noche. Si hay noches que no puedes dormir, agarra tu automóvil, vente a este lugar para que puedas estar aquí experimentando el amor misericordioso del amor del corazón del Padre, que viene para que tengamos vida y se ha quedado aquí para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué hermoso es el amor de nuestro Padre Dios. Qué admirable es la pedagogía de nuestro Padre Dios. Es una pedagogía de amor. Él sabe que somos como un carro, que necesitamos motor y freno. Un carro con puro motor se estrella. Con puro freno no camina. Tenemos necesidad de el motor y el freno. El motor es el amor misericordioso de nuestro Dios. El freno es decir no al pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y este es el objetivo central del Año de la Misericordia, la verdadera conversión del corazón, el dejar atrás tus delitos y pecados y acercarte a la práctica de los sacramentos.
participar en la Eucaristía con todo el corazón, no solamente como un simple espectador, porque muchos fieles cristianos acuden los domingos a misa, pero solo para estar de cuerpo presente, porque su corazón está lejos de Dios. El Señor quiere que asistas a recibir las gracias de la misericordia, participando activamente en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía y en todos los demás sacramentos que son fuentes de vida que Jesucristo te da. Hemos llegado al final de este programa, pero no quiero despedirme de él sin implorar. Ya te hemos invitado a orar ante el Señor en su presencia eucarística, implorar la bendición de Dios para ti que has participado de este programa. Y gracias por habernos permitido entrar a tus hogares. Y quiero implorar sobre cada una de las familias la bendición del amor de Dios. El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la misericordia del corazón del Padre, abierto para todos en este año de la misericordia, se derrame en todos los hogares, en todas las familias. Que Dios los bendiga.